Saludos, os doy la bienvenida. Voy a seguir hablando de La montaña mágica, la obra de Thomas Mann. Aquí veis a la esposa de Thomas, que parece un cuadro de Julio Romero de Torres, la esposa que era hija de padre judío. En 1905, Thomas Mann contrajo matrimonio con Katia Prinzbergheim, hija de un célebre matemático, con la cual tuvo seis hijos. Aquí vemos a dos de ellos, Erika y Klaus Mann. Klaus Mann, el autor de Mephisto, escritor también, que, bueno, se acabaría suicidando. Y bueno, pues nos dice aquí en esta Historia Universal de la Literatura de la editorial Orbis del año 1988, nos comenta el licenciado en Letras Modernas por la Universidad de París, Juan José del Solar, refiriéndose a la novela que nos ocupa. Cansado ya del periodismo político, Thomas Mann reanuda su quehacer literario al término de la guerra, escribiendo el relato Señor y Perro, y consagrándose sobre todo a la montaña mágica, Der Zauberberg. El impulso inicial de esta novela, sin duda la más famosa de su autor y una de las más importantes de nuestro siglo, se remonta al verano de 1912, en que Thomas Mann realizó una visita de 3 semanas a su esposa en el sanatorio suizo de Davos, donde estaba internada. A diferencia del joven ingeniero Hans Castorp, protagonista de esta novela, su creador no se quedó 7 años en el sanatorio, pese a que le detectaron un punto blando en uno de los pulmones. 7 es un número importante en la novela, ¿no? Como Settembrini, el pedagogo italiano que tiene esa actitud paternal hacia el joven Castor. Volvió a casa. Él no se quedó 7 años en el sanatorio, pese a que le detectaron un punto blando en uno de los pulmones. Parece ser que se trata de un negocio. Se trata de que personas acomodadas se vean obligados a pasar una larga temporada en este sanatorio, que evidentemente tienen que ir pagando de manera pertinente, lo cual ahí está la clave del negocio, ¿no? Por eso cuando el consejero, el director jefe, el médico principal convence a Castor para que se quede durante unas semanas para que el problema de salud que tiene pueda superarlo, el otro médico, su ayudante, le felicita porque ha conseguido un cliente genial. Hans Castor es un tipo tranquilo, es un tipo flemático, es un tipo que no es conflictivo, es joven y tiene dinero. Y por lo tanto es ideal para el negocio de estos señores. Volvió a casa Thomas Mann y empezó a trabajar en algo que en un principio proyectó como novela corta, un equivalente también en lo que respecta al volumen de La muerte en Venecia. Se pensaba, se decía, así lo hablan los críticos, que quería ser una especie de contrapunto a lo que él decía por muchas razones en Muerte en Venecia, donde, bueno, el concepto de enfermedad aquí va a variar. La enfermedad es algo criminal en esa pandemia que le sobreviene a los que habitan Venecia con sus muchos turistas. Pero aquí no, aquí la enfermedad se convierte en un tópico y esto evidentemente evoca la filosofía de Nietzsche, que nos hace transformar la realidad cotidiana en la cual nos desenvolvemos. El individuo trasciende tal realidad gracias a la enfermedad. Eso es lo que nos explicaba
en la primera parte de la novela, como os comentaba en el primer vídeo que hice, se produce un cambio significativo cuando aparece la enfermedad o su equivalente. No quiere decir que la enfermedad tenga que ser deseada o que de por sí sea algo positivo. Eva es una enferma cuando toma el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una enferma porque no disfruta de ese paraíso en el cual pues se da toda la abundancia presuntamente y que por lo tanto no debe de renunciar a él. Entonces ella tiene ese elemento que le hace tomar esa manzana equivale a la enfermedad. Así nos lo da a entender Thomas Mann. Cuando la energía se convierte en materia, hay algo equivalente a la enfermedad que determina que tal cosa acontezca. Cuando la materia se convierte en vida, en vida microscópica, como la de las bacterias, como las de esas células procariotas, creo que se llaman así, en la cual pues ya está algo que no es materia inanimada, sino que está animada por la vida. Ha habido un elemento equivalente a la enfermedad que ha permitido que se dé tal transformación. Y lo mismo acontece cuando la vida microscópica se va convirtiendo en vida vegetal, en vida animal, en vida humana. Son procesos a través de los cuales algo que equivalga a la enfermedad juega una función que que ninguna otra cosa puede jugar. Pero la obra fue creciendo hasta convertirse en una monumental sinfonía. Bueno, había comentado que él quería también Italia no sale muy bien reflejada en Muerte en Venecia, ¿no? Aquí sí, aquí gracias al sabio Settembrini, pues la cultura italiana que tanto admiraba Thomas Mann, como otros muchos genios alemanes, como el propio Goethe, sale bien retratada, ¿no? Sale en la figura del hombre liberal, revolucionario, progresista, filantrópico, pedagogo, de Settembrini, como os comentaba, ese 7 no habla de septiembre, sino de ese 7 mágico que según la tradición oriental, pues es trascendental para comprender la vida y para comprendernos a nosotros mismos. 7 colores, 7 días de las semanas, 7 elementos constituyen la naturaleza humana, conforme a ellos lo ven, lo piensan. La materia, la energía, la emoción, la mente individual, la mente colectiva, la intuición y la voluntad. Estos son los 7 elementos que según la tradición oriental, hinduista, budista, constituyen la naturaleza humana. La obra fue creciendo, nos comentaba, hasta convertirse en una monumental sinfonía en prosa, en una especie de novela de formación, Vindus Roma, novela de formación. Eso es también esta novela que también estoy leyendo ahora de Hermann Hesse, Juego de Avalorios, esta que la escribió también se publicó también en torno a la Segunda Guerra Mundial, cuando Thomas Mann escribía el doctor Faustus, y él se dice que él pensaba que podía adelantársele en la idea de la novela, podía adelantársele Hermann Hesse, pero porque también Doctor Faustus también es una novela de formación. Lo que pasa que ahí se va formando no para bien, no para desarrollar su potencial como individuo, sino para vender su alma al diablo. Es una novela de formación en el cual pues el desenlace en este caso es negativo para la formación del individuo. No acontece así en Juego de Avalorios, en donde pues su protagonista pues va creciendo como persona a través de las enseñanzas que recibe. Centrada
En la ascensión espiritual de Hans Castorp, hombre sencillo a través de sus experiencias con el sufrimiento y con la muerte, es un hombre también que desarrolla actitudes muy filantrópicas durante todos los años que está ahí, ¿no? Se preocupa, se ocupa, atiende a los que están muy enfermos para acompañarles en sus últimos momentos, puesto que la muerte no solo la enfermedad, sino la consecuencia de la enfermedad grave, que es evidentemente el fallecimiento. Está presente también permanentemente, aunque se intenta ocultar, ¿no? Los cadáveres de los que fallecen pues se van bajando por la noche para que los demás pacientes no sean testigos de lo que acontece. Hombre sencillo a través de sus experiencias con el sufrimiento y con la muerte en esa provincia pedagógica que es el sanatorio. El sanatorio es un lugar aislado con respecto a la llanura, ese mundo plano, una realidad hueca, sin contenido, así es como lo ven los pacientes o muchos de ellos. Se ven como si se hubieran liberado de una rutina terraplanista en la cual viven el común de las personas que no están en ese sanatorio, que no están en las montañas. La montaña siempre ha sido el símbolo de la espiritualidad, del crecimiento, del desarrollo, del trascender lo plano. Hacia la importancia adquieren aquí el tiempo, la ironía, el leitmotiv y la constante remisión al plano mítico simbólico como elementos configuradores de la arquitectura novelesca. Mann, que se contaba en el número de los escritores músicos, como ya lo veíamos en el Dr. Faustus, confiesa haber aplicado esta vez la técnica del leitmotiv wagneriano, no como en los Buddenbrook, que es la obra que le dio fama, donde era utilizada de manera simplemente naturalista y caracterizadora, casi diríamos mecánica, sino según el espíritu simbólico de la música. Realicé mis primeras tentativas, dice Thomas Mann, al respecto en el Tonio Krüger. La técnica que utilicé en dicha obra ha sido aplicada a la montaña mágica, dentro de un marco bastante más amplio y de una forma mucho más compleja y universal. Algunos de los personajes, nos comenta el autor del artículo, Juan José del Solar, algunos de los personajes protagonistas tienen asimismo su modelo real. Heinrich Mann es el liberal italiano Settembrini. Parece ser que toma como referencia a su propio hermano en la figura, en la personalidad, en el carácter, en el temperamento, en las ideas del sabio italiano. El crítico y filósofo húngaro George Lukács, ese que criticaba, uno de los pocos autores que hace una crítica contundente sobre la obra de Nietzsche, como ya comentaba en algunos vídeos que hice sobre el filósofo alemán. Y es también uno de los grandes estudiosos de la obra manniana, para algunos es incluso el más importante. Es curioso, ¿no?, que no se reconozca a sí mismo en la figura de Leonafta, que según muchos estudiosos está basada en el Lukács, en el filósofo húngaro. También el dramaturgo Gerard Hauptmann, que creo que fue premio Nobel, si no me equivoco, en él se basa el hedonista Mynheer Peperkorn, ese holandés que por su efusividad y histrionismo en ocasiones más bien parece un personaje latino, ¿no? Es un curioso. Todos ellos van ejerciendo un rol de pedagogos con respecto al joven Hans Castorp. Los años que siguieron a la publicación de La montaña mágica estuvieron jalonados para su autor de recesiones y homenajes públicos.
conferencias y viajes por toda Europa, cuya culminación fue en cierto modo la concesión del Premio Nobel en noviembre de 1929, en especial por su gran novela Los Buddenbrooks. Este motivo no dejó de sorprender al propio galardonado, y André Gide pareció hacerse eco de su sorpresa al felicitarlo no por el premio Nobel, sino por La montaña mágica, obra con la que usted se ha hecho acreedor a esta distinción. Parece ser que dicen algunos que nos querían. Esta es una novela controvertida, lo era en esa época. Estuvo a punto de ser denunciado incluso porque había personas que se reconocían. Por ejemplo, el médico del sanatorio de Davos se reconoce en esa figura del consejero general, que es retratado con bastante crueldad por Thomas Mann, ¿no? Permanentemente nos repite una y otra vez esa mirada ensangrentada y es un personaje cínico, codicioso, malévolo, es uno de los personajes mejor perfilados a lo largo de la novela, el consejero jefe, porque el propio Hans Castor no nos resulta difícil conocerlo. ¿Por qué? Porque el autor nos mete desde su mirada, vemos la realidad desde la mirada de Hans Castor. Esto me recuerda a la novela de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, donde Dostoyevsky nos mete en la mente del asesino, y de ahí que es el impacto que puede llegar hasta lo traumático que nos causa su crimen, porque nos ha ido metiendo en la mente, en la perspectiva del propio criminal. Y encima nos lo vuelve simpático, eh, añadiendo a esa crueldad con la que comete sus crímenes un humanismo y una sensibilidad que parecen completamente contradictorias con lo que supone ser un asesino. Pero no es un asesino cualquiera, porque es un asesino que pretende excusarse en una filosofía de vida. Pero bueno, volvemos a esta novela. Como os comentaba, vamos viendo la realidad a través de la mirada de Hans Castor, y eso nos dificulta conocerlo a él. Lo vamos conociendo a través de las interacciones que se dan con los demás personajes, que son su reflejo, son su espejo. A través de ese espejo, esas relaciones, vamos conociendo el carácter, y vamos también viendo cómo progresa. Al principio no es más que un adolescente prácticamente, aunque ya tenga 21 años. En esa época, con 21 años todavía se era muy ingenuo, sobre todo los varones, ¿no? Mujeres con 21 años ya incluso se habrían casado, ¿no? Y vemos cómo va transformándose poco a poco gracias a esas interacciones a las cuales me refería. Bueno, pues con esto voy a seguir, tal como hice en el vídeo anterior. Voy a leeros algunos fragmentos de esta novela traducida por el que fuera sobrino de Jacint Verdaguer, el poeta catalán, Mario Verdaguer. El señor Nafta, dice Settembrini, en efecto y ante todo jesuita, es un judío converso al cristianismo, que parece ser que se distancia de los jesuitas, donde pretendía esa compañía a la cual pretendía ingresar. Ante todo es un jesuita, lo es verdadera y completamente. Pero en segundo lugar es un hombre de talento. De lo contrario, no buscaría yo su compañía. Settembrini no piensa como él, pero busca su compañía. ¿Por qué? Porque no es como esos demagogos de hoy en día, que buscan la compañía de aquellos que van a tener las mismas ideas. Se supone que la compañía que nos enriquece es la de aquella que es aquella que de los que piensan de manera distinta a nosotros, especialmente cuando son honestos, sinceros y profundos
en sus conclusiones. Es un hombre de talento, de lo contrario no buscaría yo su compañía, y como tal tiende a nuevas combinaciones, adaptaciones, acomodaciones y variaciones de acuerdo con la época. Usted me ha visto muy sorprendido con sus teorías. Nunca se había espontaneado conmigo tan completamente. Me he servido del excitante que constituía en cierto modo la presencia de ustedes para llevarle a decir su última palabra. Ha sido bastante chocante. Bueno, pues esto piensa Settembrini de NAFTA, y ya más adelante pues se nos dice, por ejemplo, lo siguiente. Queremos poder jactarnos de haber hecho comprender a nuestros lectores, se dirige a los lectores de una forma que es poco común, ¿no? Es un narrador bastante curioso, ¿no? Donde a veces ignora cosas o las sabe y no nos la cuenta, ¿no? Queremos poder jactarnos de haber hecho comprender a nuestros lectores la simpatía íntima que Hans Castor experimentaba hacia los números preferidos de sus programas de concierto nocturnos. Bueno, ejerce también Thomas Mann un rol de reportero, de periodista de esa época. Nos habla del gramófono, nos habla de la filatelia, que es una actividad novedosa, puesto que se empiezan a coleccionar sellos. Los sellos son cultura, los sellos son obras de arte. Ahí se retratan las grandes pinturas, los grandes castillos, los grandes elementos de la historia de Europa en este caso. Y también nos habla, por ejemplo, del advenimiento del cinematógrafo. En España la política la comparo, aunque digan ustedes que le parezca raro, con un cinematógrafo de esos de novedad, cuya gran semejanza ahora les voy a explicar. Bueno, este era un tango que cantaba un coro de Cádiz por esta época, por la época de la guerra europea y la época en la cual Thomas Mann escribía esta novela. Entonces comparaba el cinematógrafo con la clase política. Y como dice al final del tango, la luz se enciende, el lienzo luego se mira solo, y es cuando se comprende que todo aquello es una mentira. El público le aplaude bien convencidos de que le engañan, porque la gente aplaudía cuando termina. Yo lo he visto terminar una película y que la gente aplauda, ¿no? Y como dice Thomas Mann, los alemanes no lo hacían. ¿Por qué? Porque son más retraídos y les parece ridículo aplaudir cuando no hay un receptor de tal aplauso, como acontece en el teatro o acontece en la ópera o en un concierto. Hay un receptor de tal aplauso. Entonces nos decía el tango que el público le aplaude bien convencidos de que le engaña, y ese es el parecido que tiene el cine con nuestra España. Así cantaba el autor del tango. Y como os comentaba, nos hace un retrato de esa época, de elementos que el gramófono, aquí es donde la música va a cobrar importancia. Se va a usar incluso sesiones de espiritistas, porque aparece una medium, una enferma danesa que ejerce como medium. Y Krokowski, el ayudante del consejero general, pues se va a interesar por esos temas mágicos, y va a interesar a todos sus pacientes o a gran parte de ellos. Queremos poder gastarnos de haber hecho comprender a nuestros lectores la simpatía íntima que Gastaldo experimentaba hacia los números preferidos de sus programas de concierto nocturno, pero hacer comprender lo que este último número, lo que ese viejo tilo significaba para él, es a la verdad una empresa muy delicada, y una gran prudencia nos recomienda guardar la mesura si no queremos comprometer nuestro propósito. Se trata del tilo de Schubert.
el autor alemán. Presentaremos las cosas como sigue. Un objeto que atañe al espíritu, es decir, un objeto que tiene una significación, es significativo, precisamente porque rebasa su sentido inmediato, porque expresa y expone una cosa de un alcance espiritual más general. Todo un mundo de sentimientos y de pensamientos que han hallado en él un símbolo más o menos perfecto, lo que da precisamente la medida de su significado. La medida de su significación. El mismo amor que se experimenta, el mismo amor, Krokowski, el ayudante médico, hace constantemente conferencias, imparte conferencias sobre el amor y relacionándolo con la enfermedad, ¿no? Entre otras cosas. El mismo amor que se experimenta hacia tal objeto es en sí mismo significativo. Nos informa sobre el que experimenta ese sentimiento, caracteriza sus relaciones con las cosas esenciales, con ese mundo que el objeto simboliza y que consciente o inconscientemente es amado a través de él. Se nos creerá si decimos que nuestro sencillo héroe, fijaos cómo se refiere a Hans Castorp, como las novelas, como las viejas novelas de épocas antiguas, nuestro héroe, ese es Hans Castorp, como Ivanhoe o por ejemplo, ¿no? O Tirante el Blanco. Se nos creerá si decimos que nuestro héroe, después de tantos años de desarrollo hermético y pedagógico, había entrado bastante profundamente en la vida del espíritu para adquirir conciencia de la significación de sus inclinaciones. Afirmamos que este es el caso. La canción en cuestión significa mucho para él. Él se enamora del gramófono. Ese es un instrumento maravilloso que permite escuchar las obras de grandes genios, de Wagner, de Schubert, de Verdi, interpretada por voces conmovedoras, a pesar de, como sabemos, pues el sonido en esa época no tiene la perfección, la sutileza, pero ahí juega un rol la imaginación del propio receptor para recrear esas voces, para imaginarse que está en ese teatro escuchando a esos grandes artistas, interpretando esas fantásticas obras de arte. La canción en cuestión significa mucho para él todo un mundo al que debía sin duda amar, pues si no hubiese sido así, no se hubiera sentido atraído por el objeto que lo simboliza. Medimos nuestras palabras cuando añadimos, tal vez de un modo un poco oscuro, que su destino hubiera sido diferente si su alma no hubiese sido particularmente accesible a los encantos de la esfera sentimental y en general a la actitud espiritual que esta canción resumía con su fervor tan misterioso. Esta canción del Tilo. Pero ese destino precisamente había acarreado sensaciones, aventuras, descubrimientos, había planteado en él problemas de gobierno que le habían ido madurando con una crítica llena de presentimientos ejercida sobre ese mundo, sobre el símbolo de ese mundo digno, sin embargo, de toda su admiración, sobre ese amor que no era el suyo. Pero sería preciso no entender nada en las cosas del amor para suponer que tales dudas puedan perjudicarle. Por el contrario, le prestan su sazón. Añaden al amor el acicate de la pasión, de manera que se podría definir la pasión como un amor que duda. ¿En qué consistían, pues, las dudas de conciencia y de gobierno de Hans Castorp en lo que se refiere a la legitimidad de sus inclinaciones hacia esa canción encantadora y a su universo? ¿Qué mundo se abría en esa canción que, según el presentimiento de su conciencia, debía ser un mundo de amor prohibido? Era la muerte. Pero esto era pura demencia. Una canción tan maravillosa, una pura obra maestra nacida en las profundidades más sagradas de la cantera popular,
un tesoro inestimable, un modelo de todos los fervores, el encanto mismo. ¡Qué villana calumnia! Sí, sí, 100 veces sí, es de este modo como debe hablar todo hombre honrado. Y sin embargo, detrás de esa producción adorable acechaba la muerte con mayúsculas. Nos la escribe, bueno, en alemán todos los sustantivos van con mayúsculas. Existían relaciones entre ambas relaciones que uno podía incluso amar, no sin darse cuenta de que el amor era hasta cierto punto ilícito. En su naturaleza primitiva, la canción no podía soportar ninguna simpatía hacia la muerte, sino por el contrario algo muy popular y vivo. Pero la simpatía que el espíritu experimentaba hacia ella era una simpatía hacia la muerte. La pura piedad, la ingenuidad de su principio no atajaba ese sentimiento. Aquí parece que se evoca esa psicología que empezaba a estar a popularizarse, esa psicología de Freud y de sus discípulos, que es el psicoanálisis. Pero luego venían los productos de las tinieblas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se hubiese podido disuadir a Hans Castor. Producto de las tinieblas, tenebrosos productos, un espíritu de inquisidor y de misántropo vestido de luto español, con la golilla redonda y la lujuria a guisa de amor. Todo eso emanaba de aquella piedad de mirada tan franca. En verdad, el literato Settembrini no era hombre en el cual Hans Castor tuviese una confianza absoluta. Él aprende y aprende mucho del pedagogo italiano, pero no es un mero imitador, un emulador, sino que va desarrollando su propio criterio, su propia personalidad, su propia individualidad. Por eso todos cumplen un rol. El Krokowski, ese que es el médico del amor y de lo mágico, y el Nafta, que es el tradicionalista jesuita y cínico, y todos cumplen un rol en la formación de Castor. No tenía una confianza absoluta en Settembrini, pero recordaba las enseñanzas que su mentor le había dado en otro tiempo, al principio de su carrera hermética, sobre la propensión al retroceso hasta cierto punto, y juzgó oportuno aplicarse la lección. Settembrini había calificado esa tendencia de enfermiza. La propensión al retroceso, el concepto mismo de ese punto y el periodo espiritual que representaban debían sin duda aparecer como enfermizos en su sentido pedagógico. Pero, ¿cómo era posible? La adorable canción nostálgica de Hans Castorp, la esfera sentimental de la que emanaba y su inclinación hacia esa esfera era también enfermiza, eran también enfermizas. Nada de eso. Eran lo más perezoso y lo más sano. Lo más perezoso y lo más sano. Sin embargo, tratábase de un fruto que, no obstante hallarse un momento antes y aun en aquel mismo momento fresco y esplendoroso, propendía extraordinariamente a la descomposición y a la podredumbre, y siendo pura delicia del alma, siempre que se le probase en el instante oportuno, difundía un momento después la podredumbre y la perdición entre los humanos que querían gustarlo. Era un fruto de la vida engendrado por la muerte, y que producía la muerte. Era un milagro del alma, el más alto tal vez desde el punto de vista de la belleza desprovista de conciencia, y bendecido por ella, pero que por razones de peso era considerado con desconfianza por la mirada de quien amase la vida orgánica y tuviese conciencia de su responsabilidad. Era un objeto al que, escuchando el veredicto de la conciencia, convenía renunciar. Sí, renunciamiento y dominio de sí mismo. Tal podía ser la naturaleza de la victoria sobre ese amor,
sobre esa magia del alma de tenebrosas consecuencias. Los pensamientos de Hans Castor o los semipensamientos cargados de presentimientos iban volando mientras que en la noche y en la soledad se hallaba sentado ante su pequeño ataúd de música, el gramófono. Y esos pensamientos, porque la música está ahí muerta, no está viva como la está en los teatros donde se representa. Pequeño ataúd de música, y esos pensamientos volaban siempre más altos, más allá de la razón. Eran lucubraciones de alquimista. Oh, era arrebatadora esa magia del alma. Todos éramos hijos y podíamos realizar grandes cosas en el mundo con solo servirla. Todos éramos hijos y podíamos realizar grandes cosas con servir a esa arrebatadora magia del alma. No había necesidad de tener más genio, sino solo más talento que el autor de la canción del Tilo, para darle como mágico del alma proporciones gigantescas y conquistar para ella el mundo entero. En esta obra, al final, Castor parece pensar que los que viven en la llanura no son verdaderamente humanos. Es decir, es una idea de humanidad muy distinta de la de Nietzsche, por ejemplo. Humano, demasiado humano. Lo humano es un límite que